Vamos para allá. Oe, oe. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rincón de Historia TV. En el vídeo de hoy vamos a empezar a hablar sobre Mitra, algo que llevo tiempo queriendo hacer y no he hecho. Vamos a empezar hablando en términos generales sobre el mitraísmo romano y en un próximo vídeo hablaremos de lo que es el mito, ¿vale? De las versiones que conocemos del mito en cuestión. Comenzamos. El mitraísmo tuvo éxito en Persia, triunfo al que ayudó la tolerancia religiosa de los monarcas aqueménidas. Darío y su impulso al zoroastrismo hizo que se elevara a Ahura Mazda, un dios, este de aquí, por encima de todos los demás dioses. Mitra, no obstante, conservaba cierta fuerza y devoción en la piedad tradicional. Mantuvo pues cierta relevancia y aunque el dios supremo era Ahura Mazda, me imagino se pronunciará así, no sé. Este no llegó a desbancar a Mitra como lo hizo con los demás dioses, llegando a sincretizarse con él. Hablando de todo un poco, no os olvidéis suscribiros al canal, que aquí vamos a hablar de todo, el mundo antiguo, vamos a hablar de mucha historia aquí. En la epigrafía oficial, ámbito popular, en el ámbito popular no reaparecería hasta Artajerjes II, 455-359 a.C., invocado junto a Ahura Mazda y Anaíta como protectores del rey. Bueno, Anaíta, con H, intercalada. Antes de pasar al mundo helenístico, el culto parece sufrir cierta alteración. Dependiendo de los autores, se barajan dos teorías al respecto. La primera, expuesta ya por Cumont, es que el culto pudo reconvertirse en Babilonia. La segunda es una transformación del culto realizada por los magos, a los que la literatura clásica presenta como oficiantes de los sacrificios mitraicos. Robert Turcan descartaría la posibilidad de la teoría propuesta por Cumont, creyendo que se trataría más bien de una mezcla de tradiciones iranias y cultura helena. Combate la teoría de Cumont haciendo referencia a estudios de iconografía comparada, según los cuales las representaciones de Mitra, petrógeno, es decir, que sale de la roca, ya hablaremos de esto, porque hace referencia al culto en cuestión, o sea, al mito en cuestión de Mitra, derivarían de las sacarias de Shamash surgiendo de la montaña. Sea siguiendo alguna de estas dos teorías u otras alternativas, el culto a Mitra muta, sufre cambios y va adoptando la forma de una religión mistérica. Helenismo y mundo persa entran en contacto con Alejandro, gracias a Alejandro Magno, que cruzaría más tarde el imperio persa, cosechando victorias hasta llegar a la India. Tras su muerte y el desmoronamiento de los imperios resultantes, como el Seleucida, los partos sácidas levantarán un imperio que llegará hasta Siria. Hacia el año 88 a.C., Mitrídates Eupator, rey del Ponto, que se declaraba descendiente de Darío, había entrado ya en Grecia y conquistado el oeste de Anatolia. Qué difícil es a veces averiguar si es aguda, llana o esdrújula, un nombre del mundo antiguo. Es muy complicado. Bueno, esdrújula no tanto, pero aguda y llana sí. Por esta vía entra en contacto con la República de Roma. Cuando el culto a Mitra, a raíz de difusiones, contacto cultural y movimiento de personas que adoran a este dios iranio, alcanza el Mediterráneo, Mitra superará ya a Ahura Mazda. Son los piratas cilicios al servicio de Mitrídates y derrotados por Pompeyo hacia el final de la Tercera Guerra Mitridática, los que dan a conocer a dios Mitra a las legiones romanas que les vencieron. Plutarco nos informa de los problemas que causan estos piratas, primero como aliados de Mitrídates, con quien Roma estaba en guerra, y luego como asaltantes de comerciantes y devastadores de islas y ciudades costeras. Estos piratas parecen proceder de los ejércitos regulares de estados helenísticos que han ido decayendo y desapareciendo. El culto que practicaban estos piratas parece que anunciaba un cercano fin del mundo. Las tropas del mal, los legionarios contra las tropas de la luz, que eran ellos. Tenemos tres fases en la introducción del culto de Mitra en Roma. La primera fase se produce a raíz de este encuentro entre legionarios y piratas y tiene lugar, por lo tanto, en la época republicana final. Este primer contacto parece ser, no obstante, infructuoso. La segunda fase
introducción exitosa y paulatina del culto en Roma durante el siglo I, antes de su gran difusión en el segundo. No es suficiente porque no tiene el apoyo de los emperadores. Calígula se hizo adorar como Neos Helios y Nerón se intentó identificar con el sol. Nerón es además protagonista de un episodio que nos enfrenta al culto de Mitra, dado de qué hablar. En el año 66 recibió a Tirídates de Armenia, al que coronó rey, y de cuyo séquito formaban parte magos que adoraban a Mitra. Ante la presencia de Tirídates, Nerón se quiso hacer adorar como un rey oriental, como un Mitra solar e invicto reencarnado. Plinio nos resume este pasaje en su Historia Natural. Vamos a leer el texto que dice: el mago Tirídates había venido hasta él para contribuir con su persona al botín de Armenia, aunque ello supuso una gravosa carga para las provincias. No había querido viajar por mar porque los magos no consideran lícito escupir al mar ni ultrajar a la naturaleza con las otras necesidades del hombre. Había traído con él a magos y hasta había iniciado Nerón en las sesiones de magia, pero aunque le ofrecía un reino, no fue capaz de aprender de él este arte. Lo más probable es que todo quedara en algo puntual y que no se iniciara en dichos misterios. Pudo participar, eso sí, de los banquetes rituales mitraicos. Sería, como dice Jaime Albán, una escenografía diplomática más que un intento de conversión sincera. Además, estos banquetes, los que participa, podrían ser, como apunta Robert Turcan, una imitación de los que celebran los reyes persas antes de ser coronados y en los que al parecer participaban los magos, como podemos quizás entender de un fragmento de la vida de Artajerjes de Plutarco. A poco tiempo de haber muerto Darío, pasó el rey a Pasargada con el objeto de recibir la iniciación regia de los sacerdotes de Persia. Existe allí el templo de una diosa guerrera que puede presumirse sea Minerva, y el que ha de ser iniciado debe entrar en él, y, deponiendo la estola propia, vestirse la que llevaba Ciro el mayor antes de ser rey, comer pan de higos, tragar terebinto y beberse un vaso de leche agria. Si además de estas cosas tienen que ejecutar algunas otras, no es dado saberlo a los de fuera. Cuando iba a Artajerjes a cumplir con ellas, llegó a él Tisafernes, trayendo en su presencia a uno de los sacerdotes que había sido presidente de la educación dada a Ciro con los otros jóvenes según las leyes patrias, y le había enseñado la magia. Por lo cual ninguno había de haber sentido más que no hubiese sido declarado rey, y de ninguno se debía desconfiar menos para darle crédito acusando a Ciro. En el banquete tenemos pan de higos, terebinto y leche agria. En el banquete mencionado, por lo tanto, vemos una persona instruida en la magia. Donde sí parece implantarse durante el siglo I es en el ejército, ¿vale? El culto de Mitra. El mitraísmo no pareció prosperar más allá de la construcción de pequeños santuarios diseminados. Fueron las campañas en Anatolia, donde el dios Iranio fue helenizado, y en el sur de los montes Tauro, las que, por ser territorios donde el culto a Mitra tenía mucha fuerza, importaron los primeros pasos firmes de adopción del culto. La tercera fase de difusión del culto a Mitra por el Imperio Romano es la que contiene su expansión máxima, el mayor número de fieles y la que mayor cantidad de representaciones y restos culturales nos deja. Corresponde a los siglos II y III desde Nerva hasta Constantino. En época de los antoninos, el culto se ha difundido ya por todos los ámbitos del imperio y durante su reinado, y el de los severos su difusión se incrementó todavía más. Por el Rin, Danubio, Britania y África se hallan repartidas legiones que construyen mitreos e inician a nuevos fieles. En Hispania, Galia y Grecia aparecen también signos que demuestran la práctica del culto mitraico. El siglo II supone un momento de crecimiento en el número de mitreos y en consecuencia en el de fieles que siguen el culto mitraico. Personalidades relevantes de la sociedad romana se inician en sus misterios. Cómodo se inició en el mitraísmo a título personal y que llegó a ceder una cripta de su palacio de Ostia para realizar en ella los rituales. Septimio Severo parece que, si no lo practicó, tuvo en cuenta este culto, y en Gordiano III también encontramos un acercamiento. Emprendió una campaña contra los persas, y durante esa campaña las monedas cilicias que portaban en el anverso el busto del emperador representaban en el reverso la tauroctonía, que es la relación que tiene Mitra con los toros, de lo cual ya hablaremos en el próximo vídeo.
Como primer acto oficial tenemos una restauración de un mitreo en Carnuntum durante el reinado de Diocleciano en el año 307. Bueno, Carnuntum, que está en Panonia. Y en la época de Aureliano, como ya hemos hablado en la lista de reproducción, los vídeos sobre el Jesús histórico, sobre todo en el vídeo de la Navidad, que os estará apareciendo por ahí arriba. Entre los 170 y 175 intentó sincretizar a los más altos dioses de las religiones que se daban en el imperio en un culto al sol. Y el siglo IV supuso el fin. Teodosio prohibió acceder a templos paganos, sacrificios, adorar a imágenes y el culto a Lares y Penates, que es un tipo de dios que había en el mundo romano. Eso es todo por este vídeo. Si os ha gustado, por favor, buen like histórico, suscribíos al canal para más contenido como este y de todo tipo relacionado con la historia y el patrimonio. No os olvidéis de la campanita y de compartirlo en vuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente. Un beso, chao.